Bueno, ¿se acuerdan que había quedado pendiente de la semana pasada, porque ayer no tuvimos clases por el feriado, un ejercicio? No sé si se acuerdan. Que había que calcular un máximo, el nombre de la persona mayor y el nombre de la persona menor de un conjunto de un listado. ¿Se acuerdan o no? Si no, les doy otro enunciado parecido para que lo tratemos de resolver. Profe, yo creo que lo hice, a ver, déjeme que lo busco. A ver si lo Bueno, mostró. Profe, ¿no se puede poner el presente en la página? no se puede todavía, ¿por qué? A ver, No, no sé, no me deja. ¿no actualizaste? Yo pude. Sí, debe ser que Ahí pruebo. sí, porque por ahí la abrís a las -1 y no la renovás y no te deja, Ok. porque es de 16 a 18. Todavía siguen entrando algunos más. Bueno, les voy a pasar, entonces, haya quedado pendiente o no, un ejercicio que de la semana pasada, les voy a dar un ejercicio para que piensen ahora. Ah, está bien, Brian, me decís que no te salió. Bueno, vamos a ver el resto, pero vamos a ver. Les escribo el enunciado acá por el chat. Dados 10 números diferentes, indicar cuál fue el mayor de todos ellos y en qué posición se ingresó. ¿Sí? Vamos a tratar de pensar en ese ejercicio. Y después de esto, vamos a ver si ustedes tienen alguna duda hasta acá de lo que hemos visto en clases anteriores para repasar si hace falta. ¿Sí? Que eso hicimos con el otro grupo y nos fue bien. Retrocedimos un poquito para algunos que estaban con algunas dudas, ¿sí? Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer ahora dice, dados 10 números diferentes, ¿sí? Se supone que el operador los va a ingresar y va a chequear que sean los 10 distintos entre sí, indicar cuál fue el mayor de todos ellos y en qué posición se ingresó. ¿Sí? O sea, Acá le pongo, profe, el otro ejercicio. bueno, pero vamos a hacer este y después retomamos con el otro. ¿Sí? Les simplifico un poquito con esto. Entonces vamos a poner ejemplo. Yo les pongo como si fuera un listado de números que si quieren pueden usar para probar. No sé si me está poniendo comas o puntos. A ver, ejemplo. Y les pongo los números. A ver, 8, 11, -6. -6. 30. 12. 25. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Bueno, Brian, está bien que lo plantees a eso, que no comprendes cómo operar con los valores que se ingresan en un ciclo. Ahora lo vamos a ver, porque con este ejercicio lo vamos a ver puntualmente. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, en este ejercicio que estamos viendo, ¿ustedes para qué necesitarían la estructura cíclica, en principio? Para que se puedan ingresar los valores con los que vamos a trabajar, de los 10 Exactamente. valores distintos. Exactamente, ¿sí? Vas a necesitar en este caso la estructura cíclica para ingresar los 10 valores, ¿sí? Entonces vamos a pensar si yo en vez de los 10 valores, vamos a pensarlo en un ejemplo práctico, ¿sí? Que yo les voy a decir que ustedes tienen que, ustedes están en una habitación
¿sí? Que tiene una puerta, una habitación cerrada, y que por la puerta esa van a ingresar 3 personas, ¿sí? Entonces ustedes le abren la puerta a la primera persona, ustedes le tienen que preguntar la edad, después esa persona se va, entra una segunda persona, le tienen que preguntar la edad, se va esa persona, entra una tercera persona, le preguntan la edad y vuelven a cerrar la puerta. ¿Cómo hacen en ese procedimiento para saber cuál de las personas fue la mayor? Si ustedes lo tuvieran que hacer, no con la computadora, ¿cómo lo harían? Preguntándole la edad cuando entran. A los 3 juntos, ¿cómo? Te van ingresando de a uno. No, a uno. Entra uno, le preguntas, sale. ¿Y qué haces con eso? Entra el primero, le preguntas la edad, ¿y qué haces con eso? ¿Lo anotás en algún lado? ¿Lo guardas en tu cabeza para acordarte cuántos años tenía? Claro, o sea, sería lo guardás en la variable, o sea, lo guardás No, lo pero anotás en un no papel. estamos hablando de variables, estamos hablando que Sí, si sí, lo sí, tuvieras... pero lo anotás en un papel, digamos. Perfecto, lo anotás en un papel. Viene la segunda persona, suponete que la primera entró y te dijo que tenía 10. ¿Sí? Bueno, ahora entra la segunda persona y te dice que tiene 25. ¿Qué haríamos? Agarrás y comparás ese número con el que tenías. Exacto, bueno, y es más grande, 25 es más grande que 10. ¿Qué hago ahora entonces? ¿De cuál me acuerdo? ¿Del 25 o me acuerdo del 10? Ahora Para te comparar acordás con del la... último Me y vas acuerdo del comparando que según acabo de eso. leer. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me acuerdo del 25. Ya del 10 no me acuerdo más. ¿Sí? Y entra la tercera persona que tiene 12 años. ¿Qué hago? ¿Con quién comparo? ¿Lo comparo con el 10 anterior? ¿O lo No, comparo con el con de el 20? 25. Con el 25 lo comparo. ¿Sí? Del 10 ya me olvidé. Después, claro. ¿Sí? Del 10 me olvidé y ahora lo comparo con el de 25 y digo, ¿es más grande el de 25 o el de 12? No, es más grande el del 25. ¿Y qué hago si tuviera que seguir comparando? ¿De quién me acuerdo? ¿Del que tiene 25 o del que tiene 12? Del que tiene 12. No, porque el más grande hasta ahora, ¿cuál fue? Claro, siempre seguís tomando el mayor número que te da. Exacto, ese es el razonamiento que nosotros hacemos involuntariamente, sin darnos cuenta, ya lo tenemos tan automatizado, porque nosotros para saber cuál es la mayor de un grupo de personas, me tengo que ir quedando con el más grande, ¿sí? Las hago pasar de a una, vamos a suponer, para emular algo parecido a lo que va a pasar con la compu, pero me quedo siempre con el más grande, no me quedo con el último. Bueno, ¿cómo haríamos ese procedimiento con la computadora? Eso es lo que tenemos que ver. Fíjense que lo que primero hicimos, cuando yo le pregunté a Ignacio, es, cuando entra el primero, anoto la edad de él en un papelito. ¿Sí? Después, yo hacía un procedimiento en el cual yo me guardaba la edad solo si era más grande que la que había leído. ¿Sí? El de 25 años lo guardé y tiré el papelito del que tenía 10. Y cuando leí la edad del de 12 años, no lo anoté en ningún lado porque no me interesó para este pedido de ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar. Vamos a ver lo mismo que hicimos en el examen, ¿no? Es parecido. Y no, en el examen no hicimos lo de mayor. Ah. Después, si quieren, volvemos a ver lo del examen. Vamos por acá. Entonces, yo lo que primero, lo que quiero que sepan es que siempre tenemos que saber cómo lo haríamos sin una computadora, ¿sí? Que eso ustedes lo saben hacer. O sea, si ustedes tienen que calcular el mayor de un grupo de alumnos, lo pueden hacer. Y si yo les pido que le digan a la computadora cómo hacerlo, no lo van a saber hacer, o les va a costar. Algunos de este grupo por ahí lo resuelvan 4, ¿sí? Por decirlo de alguna manera.
Entonces, y las estructuras las conocen. Lo que no saben es cómo desmenuzar todos los procesos mentales que ustedes hacen automáticamente como para decírselos a la computadora. Por eso lo pensamos en un ejercicio chiquito. Vamos a probarlo con estos 3 que dijimos, ¿sí? Y después vamos a tratar de resolver el que había quedado de tarea. Pero vamos a hacerlo de a pasos. Entonces, fíjense que nosotros, ¿cuántos números tenemos que leer? Para el ejemplo chiquito que dimos recién, ¿cuántos números eran? 3. 10. Sí, pero para el ejemplito que dimos recién, oralmente eran 3. 3. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué leíamos de cada uno de ellos? La edad. Lo pongo en una variable E. ¿Sí? Bueno, y fíjense que, ¿qué me dijo Ignacio del primero? Que yo tenía que anotarme la edad. ¿Y cómo Claro. sé que es el primero que leí? Porque yo no quiero que cada número lo tome como el más grande, sino tengo que guardar el primero y después ir comparando. ¿Cómo sé yo que esta es la primera vez que paso por acá? Lo que lo determina es la variable i. ¿Cuánto va a valer i la primera vez que yo entré al ciclo? El número que ingreses. No, i estoy 1. refiriéndome. 1. ¿Sí? La segunda vez que ingreso al ciclo, ¿cuánto vale i? 2, Y la tercera vez vale 3. 3. Entonces, Sí. para hacer esto que dijo Ignacio, yo lo que puedo hacer es preguntar si esta es la primera vez que paso por el ciclo. Pregunto si i es igual a 1. Esto va a dar verdadero solamente la primera vez que paso por el ciclo. Ya la segunda vez y la tercera vez va a ir por el lado del falso. ¿Sí? Entonces, acá, en mayor, una variable mayor, voy a guardar la edad de la persona que ingresó primero. Esto es lo que me dijo Ignacio. ¿Sí? La segunda vuelta, ¿qué hago? Voy a comparar la edad de la persona mayor, de la persona que ingresó ahora, ¿con quién? Acá va a caer por el lado del falso. ¿Qué comparación tengo que hacer acá? Hasta ahora hice lo primero que me dijeron. Era, pasa la primera persona, como es la primera, yo me anoto la edad de esta persona en un papelito. ¿Sí? Y después, ¿con quién comparo? A ver acá, ¿qué puedo...? Perdón. Con la segunda. La primera con la segunda. Exacto. Entonces voy a preguntar, la edad de la que acabo de ingresar, si es mayor a la que yo tenía guardada, ¿dónde? En mayor. Porque la primera persona la había guardado en mayor. ¿Sí? Y si es mayor esta segunda persona, ¿qué hago? Voy a guardar en la variable mayor la edad de esta persona. ¿Y se acuerdan qué hacíamos cuando la edad no era mayor? ¿La guardaba la edad de la persona que no era mayor o no hacía nada? No se guardaba. No se guardaba. Entonces de este lado no hago nada. Entonces cuando salgo de acá, yo voy a mostrar un mensajito en pantalla que diga mostrar la edad de la persona de mayor edad, no vamos a repetir, la edad de la persona mayor fue mayor. Entonces, fíjense que lo vamos a probar. Vamos a hacer el mismo ejemplito que hicimos oralmente. ¿Se acuerdan que el primero que habíamos ingresado era 10? ¿Sí? Entonces va a tener que pasar por acá. ¿Estamos? Porque es el primero que ingreso. Ahí se vio que pasó por ahí. Ahora voy a ingresar 25. ¿Sí? Y fíjense que la edad de la persona que estoy ingresando ahora va a ser mayor que la que yo tenía guardada en mayor. ¿Sí? Entonces va a pasar por este lado. Ahí pasó. Y la última persona dijimos que tenía 12. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada. Tiene que seguir guardando
a la que yo tenía como mayor, que era la que tenía 25 años. Entonces ahí, fíjense que pasó por este lado, y me dice la edad de la persona mayor fue 25. ¿Se entendió el procedimiento? Fíjense si lo hiciéramos para más. Vamos a ingresar 5 valores. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a poner un mensajito acá para que ustedes vean cuando pasa por ahí. Vamos a mostrar un cartel que diga la edad cargada no es mayor que la que tenía en mayor. ¿Sí? A la variable mayor. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo para 5. Vamos a ingresar, díctenme ustedes. A ver. 8, 8, 12, 12, 7, 7. Ah, ¿por qué siguió hasta 3? Ah, no siguió hasta 3, pasó por acá. La edad cargada no es mayor, o sea, el 7, primero leímos. La primera edad que me dijeron era 8, 8. La Número segunda, 12. 12. 12. Después 7. Bien, entonces esta no la guarda, con esta no hace nada. Sigue guardando el 12, ¿sí? Seguimos. ¿Qué edad de ingreso? 17 y 26, profe. 17, bien. La guardó. Y 26, la guardó porque fue ingresando cada vez una mayor. ¿Sí? Claro. Vamos a probar con los que había dado en la práctica. Vamos a probar con los primeros 5 números. 8, 11, menos 6, 30 y 0. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el mayor de todos esos? ¿Cómo, profe? Voy a ingresar estos que están acá en la práctica, ¿están viendo el chat? Voy a ingresar esos 5 primeros números. 8, 11, menos 6, 30 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál número va a ser el mayor? El 30. El 30. Vamos a ver si funciona bien, y después le vamos a pedir algo más. Entonces ingreso el 8, el 11, el menos 6, el 30 y el 0. La edad cargada, perdón, falta uno más. La edad de la persona mayor fue 30. ¿Sí? Lo devolvió bien. Ahora, hasta acá, ¿hay alguien que no entienda algo? Porque le voy a agregar una cosita más. ¿Se entiende bien el razonamiento? Acá este mensaje se lo voy a sacar porque es más lo que confunde, pero es para que sepan qué pasa por ahí. Y ahora, ¿cómo haría para saber en qué número de orden lo ingresé? O sea, para que me devolviera que el 30 es el mayor y que lo ingresé en la 4ª posición. Hay que ingresar un valor de posición. Sí, Usar el valor de I. Usamos el valor de I. Podríamos ingresar el valor, pero es más práctico tomar el valor de I. Entonces, yo acá, ¿qué tendría que ponerle al valor pos? Y Y, o en este caso ya sabemos que I va a ser 1. Así que da lo mismo lo que haga, pero vamos a usar I. Y acá lo mismo, a pos le asigno I. Entonces, cada vez que encuentra un número mayor, guarda la posición en la que se ingresó. ¿Sí? Entonces, acá vamos a agregarle algo más. Otro mensajito que diga, y se ingresó en la posición pos. Entonces acá nos tendría que dar un mensajito que diga, el número mayor fue 30 y se ingresó en la posición 4. ¿Sí? Sí, sí. Vamos para acá. Bueno, entonces ingresamos el 8, 11, menos 6, 30 y 0. Entonces la edad de la persona mayor fue 30 y se ingresó en la posición 4. Ah, una papa.
¿Ven que no es tan difícil? Yo siempre que voy a calcular el mayor o el menor de un grupo de valores, no sé si van a ser valores positivos, negativos, nulos, ¿sí? Esto tiene que andar si yo ingresara todos valores negativos, porque entre los negativos voy a tener igual uno más grande que los demás, ¿sí? Si ingreso todos distintos, por supuesto. Entonces, nunca puedo inicializar una variable en cero para calcular un mayor, salvo que yo dijera, por ejemplo, que son valores positivos o que son valores negativos y lo aclarase, ¿sí? Pero siempre la forma correcta de calcular el máximo o el mínimo de un conjunto de valores es agarrar el primero, asumir que ese es el más grande, y después voy comparando con los demás. Esta es la primera forma. Entonces, yo les voy a mostrar otra cosita. Esto es cálculo del mayor y su posición. Bueno, entonces esperen que lo voy a guardar. Así les muestro otra forma que también la van a ver. Incluso puede ser que en alguno de los ejercicios que están resueltos en la cartilla esté hecho de esta otra forma. No, no es cursilla. Ahí está. Y ahora lo vamos a hacer de otra manera. Fíjense que esto lo puedo hacer de otra forma. Díganme si a ustedes lo ven también de esta manera. Vamos a suponer, esto lo voy a sacar afuera, esto lo voy a poner acá, esto lo voy a sacar, esto lo voy a hacer 2, esto lo voy a poner acá, a ver. Díganme si esto funcionaría igual. Fíjense que yo leo la edad de la primera persona, guardo a esa edad en mayor, y a la posición le asigno 1, ¿sí? Como que le ingresé en el primer lugar. Después ingreso 4 veces más la edad de las siguientes personas, y comparo si la edad ingresada es mayor a la que yo tenía guardada como la mayor. Si es mayor, guardo ese valor acá, en mayor, y reemplazo el valor de pos. ¿Funciona igual? Sí. Bueno, esta es otra forma en la que pueden verlo. Ingresar el primer valor fuera del ciclo y después repetir desde 2 hasta 5. Ahora, ojo, si ustedes acá dicen, bueno, si son 4 repeticiones, lo hago de 1 a 4, es lo mismo. Pero ¿qué nos va a dar mal si yo lo hago así? La posición La va a posición. ser 1 de nuevo. Exactamente, me va a dar bien el mayor más la posición. Entonces, por eso es que acá lo hacemos de 2 a 5. ¿Sí? Yo ahora estos los voy a subir. Y quiero que ustedes modifiquen, vamos a poner otra versión, que ustedes hagan lo mismo ahora, otra versión. Que ustedes calculen también el menor y su posición. No solamente el mayor y su posición, sino el menor y su posición. ¿Sí? Esperen que yo esto lo voy a subir. Acá en la página, si ustedes lo tienen. ¿Hay alguien que no haya entendido el ejercicio?
Estamos acá para responder las dudas, ¿eh? No es para que todos sepan hacer todo, sino al contrario, es para que no sepan hacer y ayudemos a que lo hagan. ¿Todos entendieron todo? No puedo creer. Anímense a preguntar. Si tienen dudas, anímense a preguntar. Que es para eso. Que estamos acá. A ver. Ahí solté los ejercicios para que ustedes los tengan. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar? El cálculo del menor y su posición. A ver acá. Profe, si se ingresaran más números y te pidieran que muestres el orden en que fueron ingresados, con las estructuras vistas hasta ahora, no podemos. O sea, si nosotros quisiéramos ordenar, por ejemplo, los 5 números de menor a mayor, por lo menos, ¿cuántas variables necesitaríamos? Por lo menos necesitaríamos 5 variables para guardar los 5 números. ¿Sí? O sea, si yo les dijera, si hablamos de 5 números, si tengo que calcular el orden en el que ingresé 10 números, necesitaría 10 variables. Y si necesitara ordenar 100 valores de menor a mayor, ¿qué necesitaría? 100 variables. No puedo ahorrar en eso. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, una consulta aparte. Sí. Para poner distinto de, es Distinto con de... dos signos de ¿Ustedes exclamación. ven el chat mío? Sí. Ahí. ¿Cómo? Ahí, ven lo que yo escribo en pantalla. Ah, Sí. eso es distinto de. Eso Ok, es distinto. gracias. Bueno, ahora dejo de compartir y ustedes se toman 5 minutitos y corregimos esto. ¿Sí? Y vayan pensando algún ejercicio que quieran que resolvamos. Si no, busco el que vimos con el otro curso, que era un ejercicio donde repasamos acumuladores y contadores, que era la duda de ellos. ¿Cuándo usar contadores y cuándo usar acumuladores? ¿Me escuchan, no? Porque se me desconectó y se reconectó. Sí, Se profe. escucha, profe. Sí, sí.
Ah, Armando, perdón, acabo de leer. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen el enunciado para, ya está subido la resolución para calcular el máximo y la posición de 10 números, ¿sí? Ahora, ustedes le tienen que agregar, poder calcular el valor mínimo ingresado y cuál fue su posición. Cuando estén, me avisan. ¿Cómo vamos? Estamos en eso, profe. Bueno.
¿Cómo vamos? ¿Les dejo unos minutitos más o estamos? A ver. Listo. Perfecto. ¿Alguien quiere compartirlo o quieren que lo haga yo? Bueno, lo hago yo, entonces. Bárbaro. Seguimos entonces acá. Bien, esto lo hicimos con el procedimiento para calcular el mayor, ¿sí? Y la posición. Entonces, si necesitamos una variable mayor para calcular el mayor y una variable pos para calcular la posición, ¿cuántas variables necesitaremos para calcular el menor? Otra más, profe. ¿Cómo? Una más. 2 más. Una para tener el dato, Ah, para y otra la para guardar edad. la posición. Exacto. Entonces, Sí, sí. acá, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la variable menor, a la que le voy a cargar la edad de la primera persona, y voy a utilizar, perdón, otra variable que sea pos-menor para diferenciarla de la otra que teníamos, para indicar la posición. ¿Por qué acá afuera me refiero, pongo 1 y acá pongo i? Acá fuera del ciclo, i, ¿tiene algún valor? No. No, porque no está dentro del for. ¿Sí? Porque les digo porque es algo muy común que empiezan a poner a la i en todos lados. Y vale acá adentro. Afuera, i no tiene ningún valor. Ni arriba ni abajo. ¿Sí? Bueno, entonces, y acá nos falta la pregunta. Si e no es mayor que mayor, puede ser que sea menor al menor. ¿Lo puedo hacer de este lado o lo puedo hacer abajo? No son preguntas que sí o sí se tengan que presentar juntas. Voy a preguntar si la edad ingresada es menor que la que yo tenía como menor. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Voy a cambiar los valores de menor y de pos menor. Acá. Pos menor, acá sí le pongo i. Y ahora vamos a hacerlo acá. Si esto lo pusimos para el mayor, lo vamos a poner para menor. Fíjense que el procedimiento es el mismo, no tiene sentido que lo analicemos porque va a ser lo mismo que hicimos con el otro. ¿Sí? Acá tengo que cambiar pos. Pero, profe, para hacer este tipo de problema, tendremos que comprar la edad mayor y la posición y menor y la posición, conviene usar este algoritmo, no el otro. Es igual, exactamente igual. No, queda como más organizado igual, me parece así. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Así que lo pueden hacer de la manera que a ustedes les represente, les sea más sencillo. Entonces vamos a hacerlo, esperen que yo voy a mirar el chat, acá los numeritos que había puesto de prueba. Fíjense que yo se los puse bien variados, que haya un 0, que haya valores negativos y que haya valores positivos ingresados en cualquier orden. ¿Sí? Podría ser que los ingrese en primer lugar, podría ser que ingrese todos ceros. ¿Qué pasaría si yo ingreso todos ceros? ¿Qué cero guardará como mayor y como menor? El primero. El primero nomás. El primero. Ojo ahí, porque yo les puedo decir en el enunciado que si hay 2 personas con la misma edad, me guarde la edad de la persona que apareció primero. Si yo quiero que me aguarde la última persona mayor, la última, a dato repetido, vamos a suponer que ingreso 10 edades, de esas edades yo pongo 3 personas que tienen 95 años y son las mayores del grupo. ¿Cómo hago para que me guarde la última y que se ingresó en la última posición, no la primera? En el condicional tenés que poner mayor o igual. Exactamente. Exactamente. Muy bien respondido. ¿Sí? Vamos a probarlo acá. A ver si anda, vamos a probarlo con los mismos valores que habíamos dicho acá. 8, 11, menos 6, 30, 0, 12, 25,
menos 3, 10 y 7. La edad de la persona mayor fue 30 y se ingresó en la posición 4. La de la persona menor fue menos 6 y se ingresó en la posición 3. ¿Sí? Sí, profe. Yo ahora les voy a ir siguiendo, les estoy haciendo trabajar mucho con este mismo enunciado. Por eso me interesa que lo entiendan, porque les voy a seguir agregando cosas que tienen que hacer con este. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dijimos recién. Si yo ingreso todos ceros, me va a decir que el más grande y el más chico fueron de cero edad, ¿sí? Y se ingresaron en la posición 1. Ahí está. De la persona mayor fue 0 y se ingresó en la posición 1, y de la persona menor fue 0 y se ingresó en la posición 1. ¿Sí? Entonces ahí está funcionando bien. Vamos a poner cálculo del mayor, menor y su posición, porque ahora les voy a pedir otra cosa más. Y quiero que lo resuelvan acá mismo. Mayor, menor. Bueno. Entonces ahora, esperen que me voy para acá. Así se lo subo también, mientras, bueno, mi compu es un poco lenta la conexión, algo pasa. Bueno, vamos acá. Acuérdense que yo se lo voy organizando todo esto acá por clase, para que cuando faltan les resulte más fácil ver qué dimos. Y todo lo subimos a la plataforma, tanto lo que vemos con ustedes como con el otro grupo. Y el otro día el profe estaba grabando y se le cortó también la conexión, y ahí ¿qué hacemos? Lo subimos en 2 partes. Listo. Ahora yo quiero que me digan, sumado a este ejercicio, se los escribo acá en el chat, indicar cuántos valores fueron negativos, cuántos, no, vamos a poner cuál fue el promedio de los positivos, y si, a ver, si se ingresó algún valor nulo. Y entre paréntesis les pongo, no es necesario indicar cuántos. A ver si se animan. Esto ya lo estuvimos viendo. Yo les dejo de compartir, así ustedes resuelven. ¿Se entiende lo que les agrego ahora al enunciado? Sí. Bueno, entonces a trabajar un ratito. Y me avisan.
Usted subió el archivo, ¿no, profe? Sí, lo subí En la plataforma, ¿en qué parte está? en clase 4. Clase 4. Ok. Sí. Gracias, profe. No, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Trabajando? Sí, profe, ahí estamos. Sí, profe. Bárbaro. Cuando terminan me avisan, así yo no les estoy preguntando a cada rato y vemos que más o menos terminen parejo.
A ver, acá estoy viendo la pregunta, Ángel. Dice, ¿cuál fue el promedio de los positivos y si se ingresó algún valor nulo? O sea, ¿cuántos valores fueron negativos? ¿Cuál fue el promedio de los positivos y si se ingresó algún valor nulo? No importa cuántos. ¿Sí? ¿Quieren que les dé un ratito más o podemos corregir? Profe, disculpe, ¿el promedio de los positivos se refiere a la cantidad de positivos o al promedio de No, edad? el promedio de edad. Ah, joya. Sí, tendría que haber aclarado, no aclaré. Cierto. No, es que yo lo hice el promedio de edad y, y Ah, ahora que lo perdiste, leí de agarró nuevo la no, duda. no había entendido. Perfecto. Yo hice el promedio de los positivos, profe. Bárbaro, está bien. El promedio de los positivos está bien. De los valores hiciste vos. Sí, está bien, es lo que dijimos. De No, los números. pero Sí, la edad no puede ser negativa. ¿A eso te referís? En realidad estamos trabajando sobre el ejercicio de 10 números. Queremos saber el promedio de los positivos, ¿sí? De cuál fue el promedio de los números que fueron mayores a 0, si hubo algún valor nulo, y cuántos fueron negativos. Todo esto es para que entendamos cuándo usar un contador y cuándo usar un acumulador, y también podríamos empezar a ver cuándo usar banderas. yo por eso hice un promedio, pero de las edades, no de la cantidad de positivos. Pero acá estamos sobre el ejercicio de los 10 números y las posiciones del mayor y del menor. Estamos trabajando siempre sobre el mismo base y le vamos agregando cosas. Pero es lo mismo, si calcular el promedio de la edad de las edades, digamos, te va a servir para calcular un promedio, pero no vas a tener edades negativas. Por eso yo se los voy subiendo a medida que lo vamos terminando para que tomen ese de base y sigan sobre ese. ¿Se entiende? Sí, el tema es que yo ahora no sé cómo corregirlo. Bueno, no importa, ahora lo vamos a subir ahí resuelto. Yo ya estoy, profe. Bueno, ahora corregimos entonces. Bueno. Bien, ¿podemos corregir? Sí, profe. Vamos entonces. Bueno. Vamos por acá. Yo ya había cerrado todo porque estaba viendo para lo que iba subiendo. Bueno, entonces vamos con el último que habíamos visto, que era este, el de las 16:53. Vamos a agregarle entonces algunas cositas más. Y otro. Acá agregamos. Bueno, entonces, acá me pide que cuente cuáles fueron menores a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Números. Acá es verdad, nos quedó raro el enunciado.
ingresar, vamos a poner acá no va a haber edades negativas con los números, les mezclé enunciado acá, por eso se confundieron. Les pido que hagamos de todas maneras el de los positivos, negativos y nulos. Entonces vamos a poner, le voy a cambiar acá un poquito el enunciado, ingresar número en vez de edad. Ahí entiendo, recién ahora me cae la ficha de lo que me estaban diciendo. Bueno, vamos a sacar el edad, vamos a poner número. Yo ahora lo hago total, después se los voy a subir. Bueno, acá vamos, n menor que menor. Y esto cambia acá nada más. Bueno, y acá vamos a poner, en vez de todo esto, ponemos número mayor. Y acá, número mayor, mayor, y se ingresa en la posición. Número menor vamos a poner acá. Bueno, entonces, tenemos que contar cuáles fueron negativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para de 10 números contar cuáles fueron negativos? Tendríamos que usar, ¿qué cosa? ¿Un contador o un acumulador para indicar cuántos fueron negativos? Un contador. Un contador. Para calcular el promedio de los positivos, ¿qué deberíamos usar? Un acumulador. ¿Y qué más? Porque con un acumulador voy a sumar todos los números negativos. Pero no voy a perdón, todos los números positivos. Pero después, ¿qué tengo que hacer para calcular el promedio? Contarlos. Claro, contar. Un contador Contar para y acumular. contar. Y después podemos utilizar una variable bandera para ver si hubo algún cero. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que acá para este enunciado, por cómo lo vamos a trabajar, nos conviene hacerlo de la manera original. ¿Que cómo era la manera original? Preguntábamos si en la primera posición, guardábamos el negativo y el menor y el mayor, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer dentro de un if. Ahora lo vamos a dejar como estaba antes, pregunto si es igual a 1. Entonces de paso no nos vamos casando con ninguna forma de pensar en particular, ¿sí? Esto lo hacíamos acá, y ahí estamos. Y esto lo hacíamos acá. Así lo dejamos todo acá adentro. ¿Por qué vamos a hacer esto? Ahora les muestro. Vamos a hacer de 1 a 10, para que lo haga para los 10 números. Y yo acá tengo que trabajar con los números independientemente del mayor y del menor. Estos números van a ser mayores que 0, menores que 0 o iguales a 0. ¿Sí? Entonces dijimos que vamos a contar los negativos. ¿Cómo sabemos si el número ingresado es negativo? Lo tenemos que preguntar. Si el número n es menor a 0, lo teníamos que contar, ¿sí? Entonces, para eso íbamos a utilizar un contador. Al contador le vamos a poner como nombre neg, ¿sí? Donde vamos a contar cuántos negativos ingresamos. Entonces acá preguntamos, si n es menor que 0, ¿qué tengo que hacer acá adentro? Sumarle 1 a negativo. Sumarle 1 a neg. Eso. Entonces, por eso, como neg se refiere a sí mismo, o sea, es un contador, tengo que inicializarlo arriba, ¿sí? A veces los voy a inicializar arriba de todo, en otras ocasiones no va a ser arriba de todo. Ya vamos a ver que hay distintas circunstancias de dónde vamos a inicializar el contador. Bueno, entonces acá tenemos contado los negativos. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 0? Ahí yo puedo utilizar una variable que se llama bandera.
También podría resolverlo de otra manera. Pero vamos a suponer que yo tengo una variable, bandera. Las variables banderas arrancan con un valor inicial, ¿sí? Entonces, este valor inicial va a ser, vamos a suponer que vamos a utilizar la variable null. A esa variable null le voy a poner como valor 0, ¿sí? O vamos a suponer, sí, 0 para falso, 1 para verdadero. Entonces le voy a poner 0. Si en algún momento hay algún número ingresado que sea igual a 0, a esa variable null la voy a poner en 1, cambia de estado. Y fíjense que la característica de la bandera es que arranca con un valor inicial, y si una situación acontece, esa variable cambia de valor, ¿sí? Pero no, ya después no vuelve nunca al estado original. Fíjense que dentro del ciclo, solamente null pasa a 1, nunca más vuelve a 0. ¿Sí? Porque a mí me interesa después revisar, cuando termino, si esa variable null cambió de estado, si pasó de 0 a 1. Si pasó de 0 a 1, ¿qué quiere decir? Que alguno de los valores ingresados fue 0. ¿Sí? Entonces, siempre de este modo, cuando terminamos, ¿qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar si null está en 1, quiere decir que hubo algún dato igual a 0, y si null no está en 1, quiere decir que no se ingresó ningún 0. ¿Estamos? Ahora Sí, lo vamos a repasar. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? O sea, si no es negativo, no es 0, sí o sí tiene que ser positivo. Entonces, vamos a poner una variable acum_pos, como para que sepamos que estamos acumulando los positivos, acum_pos más n. ¿Esto qué es? ¿Un contador o un acumulador? Acumulador. Acumulador. Sí, y ahora vamos a usar un cont_pos que sea cont pos de positivos más 1. Entonces acá tenemos acumulador y contador, y los vamos a inicializar arriba de todo. Vamos a poner acum_pos en 0, y vamos a poner cont_pos en 0. ¿Sí? Entonces, inicializamos el contador de los negativos, inicializamos la bandera de los nulos, e inicializamos acumulador y contador de los positivos. ¿Sí? Entonces, acá acumulé y conté. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar todos los datos. Primero vamos a decir cuáles fueron los negativos. Mostrar la cantidad de valores negativos fue, ¿y cómo se llamaba ese contador? Neg. ¿Sí? Ahora voy a mostrar el resultado de una división. Cuando voy a mostrar el resultado de una división, ¿qué tengo que averiguar? Que no vaya a ser que el divisor sea 0. ¿Sí? Yo voy a mostrar un promedio. Para mostrar un promedio voy a dividir un acumulador sobre un contador. Entonces tengo que averiguar que ese contador no sea 0, que yo haya ingresado algún número positivo. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Qué pregunto? Si el contador es mayor a 0. Exacto, ¿qué contador? El contador de los positivos, ¿sí? El de los positivos, sí. Con pos, pregunto si es distinto de 0. Puedo preguntar si es igual o es distinto, y en base a eso la respuesta irá de acá o de acá. ¿Sí? Entonces, si es distinto de 0, mostrar el promedio de los valores positivos fue de, y acá ponemos acum_pos sobre cont_pos. Y acuérdense que para que me diera con coma lo multiplicaba por 1.0. ¿Sí? ¿Y cómo hago para saber si ingresé algún valor igual a 0? Si ingresé algún valor nulo.
Voy a preguntar por esta variable. Si esta variable cambió de estado, si está en 1 es que ingresé algún valor positivo. Entonces pregunto, si null es igual a 1. Pregunto, si null es igual a 1. Entonces, si null es igual a 1, epa, ¿dónde me quedó la pregunta? ¿La hice o no la hice acá? Es que quiero mirar. ¿Dónde la dejé que no la encuentro? Acá me quedó. Miren dónde me había quedado. Bueno, vamos a pasarla bien abajo de todo. Si null es igual a 1, pongo mostrar. Se ingresó al menos un valor igual a 0. ¿Sí? En caso contrario, no va a mostrar nada. Bueno, vamos a probarlo con los valores que habíamos ingresado. ¿Sí? Entonces, con los valores que yo les había mandado acá en el chat. Esperen acá. Y vamos acá. Ahí está. Entonces vamos a ingresar, el primer número era 8, el segundo 11, el tercero menos 6, cuarto 30, el quinto 0, le sigue el 12, el 25, el menos 3, el 10 y el 7. Entonces me dice el número mayor fue 30 y se ingresó en la posición 4, número menor menos 6 y se ingresó en la posición 3, y ahora me tiene que dar los otros valores. La cantidad de valores negativos fue 2, que corresponde porque fueron el menos 6 y el menos 3. El promedio de los valores positivos fue de 14, ¿sí? O sea, si sumáramos 8, 11, 30, 12, 25, 10 y 7, y lo dividimos por la cantidad de positivos, nos va a dar 14. Y el último, se ingresó al menos un valor igual a 0. ¿Sí? Si hubiera sido más de 1, no importa, porque nosotros queremos saber si se ingresó alguno igual a 0 o no. ¿Estamos? Claro, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora les voy a hacer uno donde yo les dé el enunciado y ustedes tengan que calcular algo. ¿Les parece? Esperen que se los voy a subir. Seguimos, estoy acá en turno. Les voy a hacer uno donde tengan solamente que contar, acumular, ese tipo de cosas. Para que repasemos bien cómo es el uso de los contadores y los acumuladores. ¿Y las banderas, se entiende para qué sirven? Es para saber si algo ocurrió o no ocurrió. No interesa cuántas veces sucedió, sino para saber si algo ocurrió o no ocurrió. ¿No? Bueno. Entonces, uno que habíamos dado en el otro curso, esperen que dejo acá de compartir, a ver si veo ahí algún mensaje nuevo. Las banderas podían ser de valor booleano, claro, sí. Acá como no me fijé cómo se declaran, cómo se inicializan las variables booleanas, o sea, en falso o verdadero, no me fijé cómo es la sintaxis de structorizer, por eso la puse en 0 o 1, ¿sí? Que también es un valor booleano, digamos, 0 o distinto de 0. Bueno, vamos a poner dadas. Esperen que voy a buscar a ver si hay alguno que haga esto en de los ejercicios que teníamos. Y les agrego alguna cosita más. A ver. No, en estos no hay. A ver.
A ver, también estaba el de los kilowatts, no, lo voy a inventar yo. A ver, dadas 100 temperaturas, indicar cuál fue la temperatura máxima. Indicar cuántas estuvieron en el rango 30 de 30 a 70. Mostrar un mensaje de alerta en pantalla para las temperaturas cuyo rango está entre 10 y 20. Fíjense que es un ejercicio raro. ¿Sí? Les pedí cosas que medio disparatadas, ¿no? Dadas 100 temperaturas, indicar cuál fue la temperatura máxima. ¿Sí? Indicar cuántas estuvieron en el rango de 30 a 70 grados. Mostrar un mensaje de alerta en pantalla para las temperaturas cuyo rango está entre 10 y 20. O sea, si la temperatura ingresada está entre 10 y 20, mostrar un mensaje en pantalla que diga alerta, nada más que eso. Y calcular el promedio de las temperaturas mayores a 75 grados. ¿Sí? Es como para mezclarles un poco todo. Mezclarles estructura repetitiva, poner estructuras de decisión que van anidadas unas con otras, contadores y acumuladores. Acá no usamos bandera. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? No. Bueno. Hay datos para los que no van a tener que hacer nada. La van a ingresar a la temperatura y no hay que hacer nada. Por ejemplo, para las temperaturas negativas no dice nada, no dice qué pasa en las que no están en ninguno de esos rangos. Ustedes tienen que actuar solamente con las que están dentro de los rangos para lo que les pide. ¿Sí? Hay temperaturas para las que tienen que mostrar un mensaje de alerta en pantalla y otras simplemente indicar cuántas estuvieron en ese rango. ¿Sí? Y para otras calcular el promedio, solo para las que fueron mayores a 75 grados. ¿Estamos? Bueno, trabajamos un ratito sobre eso, por lo menos 10 minutos, y corregimos. Si hay alguien que no entiende el enunciado, lo charlamos ahora. ¿Eh? Me van diciendo.
¿Cómo vamos? Difícil, fácil. Más Creo o que menos, ya lo profe. hice. Bueno, Bien. ¿quieren que corrijamos? ¿Quieren que les muestre yo? ¿Que lo muestre un compañero? Yo todavía no terminé. Bueno, esperamos unos minutitos más. Total, tenemos un rato todavía. Vamos a dejar otro después hecho de tarea. Listo, esperamos, no hay problema. Háganlo siempre con alguna prueba de 10 valores, una cosa así. Profe, Sí, cuando dice promedio de las temperaturas mayores a 75, sí. sería ponerle si son 10 valores y de esos 10 valores 8 fueron mayores a 75, que El saquen promedio de enseguida esos el 8. 80%. Ah, El promedio de esos 8. Ah, podría haber preguntado algo de porcentaje, no pregunté. En la próxima voy a tener en cuenta eso, debería haber preguntado algo de porcentaje. No, yo no quiero saber qué porcentaje fueron mayores a 75 grados. Quiero saber el promedio de las que fueron mayores a 75. ok, ok. Profe, ¿cómo es lo que quiere el promedio? El promedio, ¿cómo? ¿Qué es lo que hay que calcular? Fíjate que lo puse ahí en el chat. El promedio de las temperaturas mayores a 75 grados.
Bueno, ¿estamos? Sí, Así, profe. bueno, entonces vamos a ver cómo lo planteamos. Esperen que les voy a compartir. Vamos por acá. Bueno, no me acuerdo yo de todas las cosas que pedía, así que ahora me las van a ir refrescando ustedes. Voy a cerrar esto que me ocupa mucho lugar ahí. Listo. Bueno, entonces decíamos que se ingresaban 100 temperaturas. Entonces para esto ya sabemos que vamos a utilizar una estructura cíclica que vaya de 1 a 100, ¿sí? Y vamos a ingresar las temperaturas. Ingresar. Teníamos que calcular la temperatura máxima, ¿sí? Pero no nos pedía la posición ni nada de eso, ¿se acuerdan? No pido eso. Claro. Entonces, a ustedes les gusta más la forma de hacer el máximo afuera. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer ingresar T, y a max, vamos a que más cortito, le ponemos T. Y listo. Eso lo hacemos arriba. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo solamente que preguntar si T es mayor que mayor, y en ese caso, guardar el mayor. Una vez que el max. Una vez que nosotros lo entendimos, el razonamiento ya no lo tenemos que hacer todas las veces, ¿sí? Ya entendimos que para calcular el máximo o el mínimo de un conjunto de valores, tomábamos el primer valor, lo asumíamos como el más grande, y después comparábamos los demás, y a medida que se iban generando valores que eran mayores, guardábamos ese valor y pisábamos lo que esa variable tenía, ¿sí? Entonces en este caso no nos pide ni orden ni nada, esta es la forma más sencilla. Bueno, entonces, ¿qué más nos pide? Nos dice que indicar la temperatura máxima, esto ya está, indicar cuántas estuvieron en el rango de 30 a 70. ¿Sí? Entonces voy a utilizar un if, voy a preguntar si T es mayor o igual a 30, y T es menor o igual a 70. ¿Sí? Entonces me pide que las cuente, ¿verdad? Entonces vamos a poner contador 1, le pongo C1 más 1, porque me dice solamente que las cuente. Entonces acá arriba voy a inicializar el contador 1 en 0. ¿Sí? Después me dice que muestre un mensaje de alerta en pantalla para las temperaturas cuyo rango está entre 10 y 20. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me va a caer del lado del falso, porque no hay intersección entre las de 30 a 70 y entre las de 10 y 20. ¿Sí? Si no, no puedo anidar if, pero en este caso sí, porque si está entre 30 y 70 va a salir por acá. ¿Sí? Ya lo va a contar. Exacto. Acá voy a preguntar si está entre 10 y 20. Voy a preguntar si la temperatura es mayor, a ver si es mayor o igual, mostrar un mensaje en pantalla, para las de 10 y 20. Mayor o igual a 10. Y la temperatura es menor o igual a 20, me dice que muestre un mensaje en pantalla y que diga mostrar alerta. ¿Sí? Profe, Ahora, ¿qué? Sí. ahí en el comienzo del ciclo, usted puso si T es mayor a mayor. Sí. ¿No sería mayor a max? Exactamente. Sí, a veces le pongo max, a veces le pongo mayor, y me queda distinto. Ahí está, perfecto. Bien la atención ahí. Bueno, por ejemplo, si hubiera intersección entre lo que yo digo, que quiero contar las temperaturas que están entre 30 y 70, y que me muestre un mensaje de alerta para las que están entre 10 y 40, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde tengo que hacer esta pregunta? Si yo quiero mostrar un mensaje de alerta para las que están entre 10 y 40.
La pregunta esa ya la tendría que hacer abajo. Abajo del del condicional sería. abajo, porque no cae completamente acá ni completamente acá, ¿sí? Hay una intersección, entonces lo preguntaría abajo. En este caso, como son, digamos, grupos que no se tocan, entonces lo puedo poner ahí. Y después me dice que calcule un promedio de las mayores a 75 grados, ¿sí? Profe, Sí. yo había puesto ahí en lo de la alerta que si t es mayor o igual a 10, bueno, todo eso, que si es verdadero, cuente alerta más 1. Yo puse una variable alerta igual a 0. Y Sí, después hice lo mismo que vos habías explicado en el ejercicio anterior, las que si, contaste. claro, que si alerta es igual a 1, que muestre una alerta, si no, no. Sí, en realidad, lo que en el ejercicio anterior que lo usamos como bandera, ¿cuándo servía eso? Cuando vos, después de leerlos todos, ¿sí? De leer todas las temperaturas, o en ese caso todos los números, averiguabas si alguno había sido 0, ¿sí? Acá, si vos directamente estás preguntando con el condicional si la temperatura está entre 10 y 20, directamente mostrás vos el alerta. No hace falta que cambies el valor de una variable y después preguntes por el valor de esa variable. Aparte, no, tampoco nos pide que contemos, me parece. No nos pide, exactamente. Tenemos que hilar finito en lo que se nos pide. ¿Sí? En Ok. este caso solamente me dice que muestre la alerta. Entonces yo con esto no estoy ni ocupando un espacio de memoria, ni nada. Fíjense que estamos viendo la conjunción, que es que esto y esto se cumplan a la vez, ¿sí? No es esto o esto, es esto y esto. Las dos cosas tienen que ocurrir. ¿Sí? Bueno, acá mostramos alerta, y en caso contrario, ¿sí? Yo voy a preguntar si la temperatura es mayor a 75, y en ese caso, ¿qué hacía? Tenés que contar la cantidad de veces que es mayor a 75 y después también tenés que acumular los valores. Perfecto, entonces eso es lo que vamos a hacer. Acum es acum más t, y vamos a poner un contador 2, porque si no es muy largo el nombre que le tendríamos que poner al contador. C2 más 1. Entonces, acuérdense que todas estas variables sí las tengo que inicializar. Acum en 0 y C2 en 0. A C1 ya lo había inicializado. Siempre lo vamos haciendo, los vamos inicializando después de ver dónde los vamos a utilizar. ¿Sí? No es que uno arranque inicializando todo lo que supone que va a usar. ¿Sí? Lo vamos haciendo y sobre la marcha me doy cuenta que necesito acumulador y contador. Listo, los uso y arriba me acuerdo de inicializarlos. ¿Sí? Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a mostrar? El Mostrar, contador 2 le quedó mal, profe. sí, ahí está, ahí lo corrijo. Mostrar, vamos a poner temperatura máxima, max, después mostrar cantidad de, no, promedio de temperaturas mayores a 75. Ustedes me dirán si tengo que hacer algo cuando voy a mostrar una división. Vamos a hacerlo acum sobre C2 y mostrar cantidad de temperaturas entre 30 y 70. El simbolito, ahí está. Entre 30 grados y 70 grados. Y ahí ponemos C1. ¿Sí? Entonces me había quedado mal acá. C2 es C2 más 1. ¿Sí? Y acá, cuando iba a mostrar un promedio, ¿qué tengo que averiguar? Siempre que C2 sea distinto de 0. Entonces, si C2 es distinto de 0, muestro esto. Si no, no muestro nada porque no hubo ninguna temperatura que haya cumplido con ese criterio. Ahí está. ¿Sí? Y me quedó picando
lo del porcentaje, que no les pedí un porcentaje y que está bueno que manejemos porcentaje. Pero me lo voy a anotar para la semana que viene, para el jueves. ¿Sí? Para que veamos. Profe, sí. Para que te tome también el primer dato que ingresás, no tenés que poner todos los condicionales del for para que trabaje con la primera temperatura que ingresás. Bien, ahí, estaba esperando a ver si alguien se daba cuenta. Porque si no te va a analizar todas esas cosas desde Por la eso segunda es hasta importante, por eso es importante que sepamos las dos maneras. A ustedes les gustaba más esta, ¿sí? Pero ¿se puede usar esta? En este caso no. ¿Sí? O sea, salvo que preguntemos todo esto otra vez afuera. Claro, yo el ejercicio anterior lo había hecho así y me quedó re largo porque tuve que preguntar 2 veces lo mismo y por eso en este ejercicio lo hice de la otra manera. Si lo quisiéramos hacer así, tendríamos que hacer esto mismo, así, tal cual, lo copio, acá. Entonces, ojo que me queden las inicializaciones arriba, no que me queden abajo de esto. Ahí pregunté si la temperatura, lo único que no tengo que hacer es esto porque es la única temperatura que ingresé, ¿sí? Pero esto sí lo tengo que hacer. Si la temperatura es mayor o igual a 30, lo cuento acá, 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 ¿sí? Según corresponda, y me queda acá adentro. Si no, la otra alternativa, que a mí me gusta también, es la de preguntar si I es igual a 1, y si I es igual a 1, le asigno la temperatura mayor y todas las demás preguntas se hacen debajo. ¿Se entiende? Sí, yo lo hice así, profe, de esa manera. Entonces vamos a hacerlo de esa manera también. Esta es muy larga, para mí hay que aprender a optimizar, entonces vamos a hacerlo distinto. Vamos a hacer, ingresamos la temperatura, a Max le asigno esa temperatura, eso lo vamos a hacer acá adentro. Entonces lo vamos a hacer así. Total es menos lo que hay que modificar. Pregunto, si I es igual a 1. Si I es igual a 1, hago esto. A Max le asigno T. Bien. Ahí estamos. Y si I no es igual a 1, hago esta pregunta. Después, esto lo saco y ya está. Estos dos me quedaron juntos en el mismo renglón, pero en realidad es lo mismo. Vamos a sacarlo y así me queda cada uno en su renglón. Bien, esto lo vamos a poner ejercicio en clase, así lo subo. Y ya se lo subo. Entonces, les quedó así. ¿Cierto? Esta parte es para el cálculo del máximo. ¿Sí? No lo uno a ninguno de estos condicionales. Acá pregunto lo de la temperatura, y como son todos grupos que no se tocan entre sí, no hay intersección, o sea, si la temperatura es mayor a 30 y menor a 70, no hay una intersección con que la temperatura sea mayor o igual a 10 y menor o igual a 20, ni con las temperaturas mayores a 75. Por eso los puedo ir anidando. Cuando hay intersección entre los distintos grupos, ahí sí los tengo que hacer uno abajo del otro, o ver cómo, o ver si puedo meter un condicional adentro del otro, dentro del lado verdadero. Bueno, ¿esto se entendió? Acá averiguó si la división la voy a hacer por 0 o no, porque no puedo hacer divisiones iguales a 0, pues se me va a colgar. ¿Se entendió este ejercicio que fuimos complicando un poquito más? Profe. Sí, profe. Bueno, no se queden. Cualquier cosa me ven a mí en la facultad, yo estoy a la mañana de lunes a jueves, ¿sí? Y puedo atenderlos para una consulta siempre y cuando me avisen, así veo las tareas que tengo asignadas para ese día. ¿Estamos? Entonces, no se Profe, queden disculpe. con dudas. Sí, Facundo. ¿Ahí habría que inicializarlo a máximo también? ¿O...? No, máximo es una variable de trabajo. ¿Sí? Fíjate que no se refiere a sí misma. No es max igual a max más algo. ¿Sí? No, no se inicializan las variables de trabajo. Sí se declaran, pero como en algoritmos no usamos lenguaje de programación, no declaramos ninguna. Si vos la inicializás, en realidad lo único que hace es darle un valor inicial que pisás apenas la empezás a usar. O sea, no te va a dar un error. Si vos querés inicializarla para quedarte tranquilo, la podés inicializar.
pero no hace falta. Vos inicializás el contador y el acumulador porque querés arrancar siempre en cero. Si no, corres el riesgo de que en una corrida posterior del programa te quede con el valor en la memoria guardado y arranques desde ahí. Entonces por eso inicializamos, forzamos a que vuelva a cero. Ese es el objetivo de la inicialización. Listo, gracias. Bueno, chicos, no se queden con dudas. Les pido eso, que vean la cartilla, que vean los ejercicios pares, que los impares los chequeen. Si no los resuelven igual que en la cartilla, que es muy probable, porque incluso entre el profe y yo hacemos razonamientos distintos muchas veces, y lo van a ver incluso en una misma clase, cuando cuando por ahí uno explica de una manera y el otro tiene otra manera distinta de explicar. Entonces, no se queden con las dudas, pregunten, manden correos, usen Teams, ¿sí? Así vamos sacando las dudas antes de que se haga una bola demasiado grande. Bueno, chicos, nos vemos, buen fin de semana, ya me están echando, ya quieren que me vaya. Nos vemos, chao chicos, chao, chao. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.